Nuestro Dios no puede pecar. Amigos, hoy es nuestro último episodio, fin de temporada, y quiero terminar con la impecabilidad de Dios. La impecabilidad es la verdad de que Dios no puede pecar. La impecabilidad significa que Dios no tiene la capacidad de pecar. Y creo que cuando pensamos en la naturaleza de Dios y en la naturaleza del pecado, se hace obvio el por qué Dios no puede pecar. En 1 de Juan 3:4 nos dice que el pecado, por definición, es la infracción de la ley. Entonces, pensémosle un poco. Dice que es una infracción de la ley. ¿Pero cuál ley? La Biblia utiliza la palabra ley en varios sentidos. Por ejemplo, a veces se refiere a la ley de Moisés, Cristo habla de la ley y los profetas, pero la ley, en un sentido general, normalmente habla de la ley moral de Dios. De lo que, en términos de carácter, la ley de Dios demanda en términos de justicia. Lo que es correcto y lo que es malo. Y cuando lo pensamos así, se hace obvio el por qué es imposible que Dios peque. Porque si el pecado es desobedecer o infringir la ley de Dios, entonces pues obviamente imposible que Dios peque, porque sería ir en contra de su propia naturaleza. La ley moral de Dios es el reflejo del santo carácter de Dios. Entonces, todo lo que Dios es la definición del bien, y el pecado simplemente es algo que no es de Dios, algo que está en contra de Dios. Entonces, Dios no tiene la capacidad de pecar porque Él es totalmente puro. Y creo que Santiago 1 alude a esto cuando dice que si en algo es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. La naturaleza divina es tan perfecta que es imposible que Él sea atraído por el mal. Y si Él no puede ser tentado por el mal, si Él no puede ser atraído por el mal y Él no puede hacer nada en contra de su naturaleza, esto quiere decir que es imposible que Él peque. Entonces, ¿suena fácil decir que Dios es puro? Él no puede pecar, porque el pecado sería hacer una confrontación entre Él mismo con su carácter. Y Dios es muy limpio de ojos, como dice el profeta, para ver el mal. Donde se vuelve un poco más complejo es cuando empezamos a hablar acerca de la encarnación de Cristo. Porque aunque Dios no puede ser tentado, no puede pecar, sabemos que Cristo fue tentado. Esto lo dice la escritura de forma muy clara. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando Cristo agregó humanidad a su deidad, esa segunda naturaleza es lo que lo hizo expuesto a la tentación. Ahora, el autor de Hebreos nos presenta las tentaciones como algo fácil. Dice que sufrió siendo tentado. No estuvo fácil. Entonces, el autor de Hebreos es explícito y dice que Jesús fue tentado como debía ser tentado para ser un sumo sacerdote comprensivo. Entonces, nos topamos con una paradoja. Porque de que la persona de Cristo, quien se goza de una naturaleza humana, fue tentado, y así decimos de que Él no pudo haber pecado. Parece entonces que las tentaciones no eran tan reales, no eran tan auténticas, y esto no es lo que queremos decir, porque sabemos que fueron difíciles. Pero si decimos de que Jesús pudo haber pecado,
esto pareciera negar su deidad, porque Dios no puede ser tentado, no puede pecar. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Creo que se trata de pensar correctamente de quién es la persona de Cristo, porque Él tiene dos naturalezas. Es una persona, pero tiene dos naturalezas. Podemos hablar de la persona singular de Cristo, o podemos hablar de una de las dos naturalezas, la naturaleza humana o su naturaleza divina. Entonces, sabemos que es imposible que la persona de Cristo haya pecado. La persona de Cristo debe ser impecable, o sea que no puede pecar. ¿Por qué? Porque parte de la naturaleza de Cristo es una naturaleza divina que no puede ser tentado. La persona de Cristo es impecable. Pero, si solamente hablamos de la humanidad de Cristo, obviamente fue tentado y muy fuertemente. Y tal vez solo estamos enfocados en su genuina humanidad. Pudiéramos pensar de que si Jesucristo hubiera sido totalmente humano, pudiera llegar a pecar. Pero no podemos especular y no podemos hablar de esta forma, no es correcto. Porque Jesús es una persona con dos naturalezas. Siendo Dios, jamás pudiera ser atraído por el mal. O sea, el carácter de Cristo era 100% puro, totalmente puro, y jamás pudiera ser atraído al punto de pecar. Entonces, es hermoso simplemente el pensar cómo es que estas dos naturalezas funcionan en perfecta armonía, porque nos presentan con la persona que es tan digna y merece nuestra adoración, de que a la diestra de Dios Padre en este momento tenemos sentados a un intercesor, a un abogado por nosotros en Cristo Jesús, y por su deidad tiene todo el poder para ayudarnos. Hebreos 3:1 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo el poder para bendecirnos, para preservarnos, para ayudarnos en lo que sea. Estamos hablando del creador y sustentador del universo, el verbo de Dios, Jesucristo. Pero no debemos deslindar ese poder de su naturaleza humana, de que también una persona que está abogando a nuestro favor entiende exactamente lo que somos, entiende nuestras tentaciones tan fuertes, entiende lo que significa ser ofendido, ser burlado, la debilidad humana, la enfermedad, el hambre, todo lo que el hombre experimenta, lo dice el autor de Hebreos, lo entiende, que éste fue tentado en todo, en absolutamente todo. Es una combinación de estas dos naturalezas lo que debe de darnos tanta paz. Por eso es que hay un solo mediador entre el hombre y Dios, y su nombre es Cristo Jesús, porque Él nos entiende a nosotros por completo, más de lo que nos entendemos nosotros mismos. Recordemos que Jesucristo ha resucitado, nuestro Jesucristo reina, nuestro Jesucristo tiene todo el poder, y esto nos asegura que un día vamos a llegar con Él a la gloria para poder disfrutar toda la eternidad con Él, reinando sobre un nuevo mundo. Nos vemos.